Buenos días, chicos, chicas. Vamos a iniciar esta clase del tema vectores o análisis vectorial. Pido presten mucha atención a la explicación del tema, ya que explicaré con teoría y con ejercicios, ¿no? En realidad, el tema vectores es un elemento matemático que se aplica en la física y en otras ciencias. Eh, sab- Sabemos que el vector es un elemento matemático, ¿no? Es un segmento de recta orientado en un plano cartesiano bidimensional o si no en el espacio euclidiano tridimensional. Eh, bueno, ahorita vamos a iniciar haciéndolo en el plano cartesiano solamente para entender las definiciones básicas. Lo que ustedes tienen que saber además es que todo vector tiene tres elementos, que son los siguientes. Módulo, miren, vamos a poner en esta figura que ven aquí, eso que está con rojo que dice A es un vector. Ese es el inicio del vector que se le llama punto de aplicación y la cabeza de flecha es el final del vector. Ese es un vector, ¿no es cierto? Ese de aquí también es otro vector, el que está de color guinda, ¿no? Y ese también es otro, ¿no? El vector B. Bueno, vamos a, como les dije, ver los elementos de un vector, ¿no? Todo vector tiene los siguientes elementos. Son módulo, dirección y sentido, ¿sí? Módulo, dirección y sentido, como vamos a ver ahorita en la pizarra. Bien, entonces todo vector, como dije, tiene tres elementos. Esto de acá es el punto de aplicación del vector. Como dijimos, esta es la cabeza de flecha. Esta no es una línea sencillamente, sino que es un segmento de recta orientado. Digamos, el tamaño del vector se le llama módulo o también se le llama intensidad del vector. Si el vector es una figura geométrica A, ¿sí? Si el vector es una figura geométrica A, pues el módulo del vector será expresado así, con las líneas de valor absoluto, ¿no? Puedes escribir una flechita arriba de la A o también puedes escribir una línea así nada más, ¿no? Significa lo mismo, es el vector geométrico A. Ahora, voy a tener a la mano lo que es la mota. Ahora, ¿qué falta? Tenemos el módulo, ¿qué más falta? La dirección y el sentido. Bueno, el sentido, como ustedes están viendo, está marcado por la cabeza de flecha. El sentido del vector puede ser derecha, izquierda, abajo, ¿no? Y acá hacemos una línea recta y esto de acá le vamos a llamar ángulo teta. El ángulo teta marca lo que es la dirección del vector. Entonces todo vector tiene primero módulo, luego dirección, luego sentido, ¿sí? Luego módulo, dirección o módulo, sentido y dirección, como pueden apreciar allí. Ahora vamos a ver, luego de ver los elementos de un vector, vamos a ver de que hay varias clases de vectores. Si los vectores se ubican en una misma línea, vamos a poner como estos de aquí que voy a poner. Voy a colocar aquí el vector A, el vector B y el vector C. Entonces, si te piden hallar la resultante de esos tres vectores, pues solamente hallas el módulo de A que viene a ser A. Ya sin las líneas de valor absoluto también se puede expresar como A, que es la medida de un vector que puede ser centímetros, ¿no? Menos B. ¿Por qué menos? Porque este vector B está en sentido contrario a la A, que va hacia la derecha. Como B va hacia la izquierda, va con menos. Y aquí el vector C también va hacia la izquierda, es con menos. Y listo, ahí estaría la resultante o la suma de los vectores, ¿no? Esa es una suma de vectores colineales. Luego de los vectores colineales también podemos tener lo que es una suma de vectores concurrentes. Veamos. Vamos a suponer que hay dos vectores que concurren en un mismo punto. A los dos vectores que concurren en un mismo punto se le llama vectores concurrentes. Vamos a llamarle a este vector A y a este le vamos a llamar vector B. Para dibujar su resultante colocamos
una línea paralela al vector B y una línea paralela al vector A. Ahora trazamos un vector, perdón, desde el punto de concurrencia hasta el extremo, hasta el otro extremo, y ese sería el vector resultante. O sea, geométricamente sería que la resultante es la suma geométrica del vector A más el vector B. Esa sería una definición, no una fórmula, sino una definición, ya que no está hablando de los módulos de los vectores. Cuando ustedes les pidan calcular el módulo de la resultante o el módulo de un vector, ya no lo van a poner pues con la rayita arriba, sino lo van a poner así. O también puede ser módulo del vector resultante. Ya saben que esto significa, al igual que esto sin la rayita, significa módulo del vector resultante. Entonces, ¿qué nos dice este método para sumar vectores concurrentes? Este método se llama método del paralelogramo, ¿sí? Método del paralelogramo, porque los dos vectores concurrentes al final forman una figura geométrica llamada paralelogramo, ¿sí? Bien, entonces ustedes luego, bueno, luego la teoría se las voy a enviar, no se preocupen, lo van a copiar. Vamos a ver un ejemplo de método de paralelogramo, ¿sí? Voy a borrar todo esto para hallar la resultante. En un ejemplo de método de paralelogramo les pueden decir algo así, ¿no? Como este, ¿no? A ver, voy a sacar un ejemplo aquí. Por decir que esto valga 3, esto vale 5 y este ángulo de acá vale 30 grados. ¿Ok? Ya. Eso verde es algo que ustedes tienen que dibujar cuando les dan un problema así, de vectores concurrentes. Ahora, ¿cómo se halla la resultante? Pues la resultante en lo que es fórmula siempre será la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado más los módulos, ¿no? Cuando hablo de vectores me refiero a los módulos. Más el doble de A por B por el coseno del ángulo que aparezca ahí, ¿no? En este caso del ángulo teta le vamos a poner. Entonces, esta viene a ser la fórmula utilizada para el método del paralelogramo, ¿sí? Para el método del paralelogramo. Entonces ahora vamos a reemplazar en la fórmula lo que nos dice ahí, ¿no es cierto? Resultante sería raíz cuadrada de, primero, 3 al cuadrado, luego 5 al cuadrado, más el doble de 3 por 5 por el coseno de ¿qué? Por el coseno de 30 grados. Entonces, ¿cuál sería 3 al cuadrado? 3 al cuadrado sale 9. 9 más 25, porque esto sale 25, sería 9 más 25 sería 34, ¿no es cierto? Y luego acá sería 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Y coseno de 30 sale 1/2. Coseno de 30, un ratito. No, perdón, es 60, ¿no? Acá me equivoqué, disculpen. Era 60, ¿sí? Coseno de 60, 1/2. Ahora sí. 30 por 1, 30. Entre 2, 15. 15 más 34 sería 49. Y la raíz cuadrada de 49 nos da 7, siendo eso el vector resultante en este ejercicio. El ejercicio no siempre se lo van a dar de esta forma. De repente los vectores están volteados, pero aplican el mismo método del paralelogramo cuando los vectores sean concurrentes, es decir, concurran en un mismo punto. También hay para restar vectores, es la misma fórmula, diferencia, pero con el signo menos, ahí donde dice 2AB coseno de teta. Es la misma fórmula para restar vectores. Es suma y resta de vectores. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el método del polígono, ¿sí? El método del polígono y su caso particular, el método del triángulo. Vamos a poner. El método del polígono, a diferencia del método del paralelogramo, es un método gráfico, ya que el método del paralelogramo es un método analítico y gráfico porque te permite obtener el módulo de la resultante de 2 o más vectores. Bueno, de 2 vectores por el momento, ¿no? Entonces el método del polígono es algo así, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes estos vectores, ¿no? Que te dan una cuadrícula. A ver, vamos a ponerlo aquí de esta forma.
una cuadrícula. Bueno, así no te lo den una cuadrícula, así te lo den así, nada más dibujaditos. Pero vamos a suponer que aquí le ponemos unas líneas para que ustedes puedan reconocer mejor los valores de los vectores. Imaginemos que cada cuadradito tiene 1 centímetro de lado, ¿sí? 1 centímetro de lado, creo que va faltar un poquito más. Sí, ya, ahora sí. Supongamos que cada cuadradito, todos son cuadraditos y cada uno tiene 1 centímetro de lado. Entonces, vamos a colocar ahí algunos vectores, ¿no? Que se me han ocurrido ahorita. Por ejemplo, este es el vector A. Este es el vector B. Este es el vector C. Ay, el vector C. Y luego este es el vector D. Entonces, si te piden allá la resultante del sistema de vectores mostrados, ¿qué es lo que va a hacer tú? Bueno, lo único que va a hacer es esto. Ya sabemos que A tiene 2 unidades, ¿no es cierto? A vale 2 unidades. Luego tenemos el final, la cabeza de flecha de A la juntamos con el origen de B. O sea, con el origen de B y más o menos tenemos una figura así. Luego eso lo juntamos con el origen de C. Y finalmente con D, que es el último. Una vez que es esta figura, vas a trazar una línea así, que sería desde la cabeza de flecha de D hasta el origen de A. Y bueno, no me salió recto porque estoy aquí un poquito incómodo. Vamos, pero ustedes imagínense de que es una línea recta, ¿no es cierto? Imagínense que es una línea recta, la cual sería el vector resultante. Ojo, este vector resultante es un vector geométrico, ¿sí? Geométrico, no es un módulo. No es un módulo. Así que vamos a poner aquí. Vamos a colocar que la resultante la resultante sería el vector A más el vector B más el vector C más el vector D. En cualquier ejercicio de método del polígono que ustedes vean tienen que sumar los vectores, ¿sí? Ya que la resultante es la gráfica. Es un método gráfico. Pero, ¿qué ocurre si en vez de ser vectores así como los ven ahí, así tengan con o sin cuadrícula, qué ocurriría si los vectores forman un polígono cerrado? El caso particular del polígono cerrado, vamos a poner acá, caso particular, es el polígono cerrado. Vamos a suponer que este forma un hexágono, ¿no? Vamos a suponer que es P, Q, R, S, y todos unos a continuación de otros, T y U. Entonces, al sumar los vectores, es decir, hallar la resultante, que sería P más Q más R más S más T más U, nos da automáticamente 0. Vale decir, en este caso la resultante es 0. Si está en newtons, 0 newtons, ¿no? Si está en la medida que esté, le ponen, pues, puede ser que los vectores sean un vector velocidad, un vector fuerza, ¿no? Mayormente utilizamos para fuerzas, pero se pueden utilizar cualquier magnitud vectorial, la velocidad, la aceleración, la presión, etc. Entonces ya estamos viendo todos los conceptos básicos sobre vectores. Ahora vamos a ver lo que son componentes rectangulares, ¿sí? Vamos a ver qué significa componentes rectangulares de un vector. Ya, primero la definición básica, ¿no? En la definición básica voy a colocar así un plano cartesiano cualquiera. El plano
Aquí está el eje X y el eje Y. Vamos a colocar un vector, ¿sí? Un vector. Este vector que voy a colocar se llama vector F. ¿Ya? Vector F. Y vamos a ver qué cosas son sus componentes. Trazamos una línea punteada aquí y también otra aquí. Tienen que hacerlo con la regla, chicos. Yo estoy haciendo así a mano nada más. Ya, aquí está el vector F. Entonces, hay dos componentes del vector F. Esta parte de acá viene a ser el módulo del vector F, suponiendo que ese ángulo alfa sería por el coseno del ángulo alfa. Vale decir, la componente horizontal, que es de aquí hasta aquí, sería el módulo del vector F por el coseno del ángulo alfa. Y la parte de aquí sería el módulo del vector F por el seno del ángulo alfa. Entonces, digamos, hay dos componentes del vector F. La componente en X es F coseno de alfa y la componente en Y es F seno de alfa. Siempre acuérdense, ¿no? Vertical, seno. Horizontal, coseno. ¿Ya? Horizontal, coseno. Ya saben que para los valores de seno, coseno ya no se los voy a dar porque ustedes tienen las tablas. Tienen que tener las tablas a la mano. Si no, búsquenla en su cuaderno o en los archivos del grupo. Ahí está la tabla de razones trigonométricas. Solamente tienen que buscar coseno para, perdón, seno y coseno nada más para ese tema. Acá no entra tangente. Bueno, aunque sí, para hallar la dirección sí entraría tangente, ¿no? Miren. Para hallar el ángulo alfa sería arco tangente, o sea, el ángulo de la tangente de f de y sobre f de x. Ese sería el valor de la dirección de cualquier vector, ¿sí? Incluso de lo que vimos al principio. O sea, así sea ángulo teta, ángulo alfa, es el arco tangente. ¿Qué es arco tangente? Vamos a suponer de que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el arco le corresponde a este ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo. Y este ángulo, bueno, pues este ángulo es lo mismo, la misma medida que este arco, según geometría. Entonces, el arco tangente de f de y sobre f de x. F de y es la componente horizontal, perdón, f de y es la componente vertical y f de x es la componente horizontal. No se olviden que la horizontal es con coseno y la vertical es con seno. Veamos un ejemplo de componentes rectangulares. Sí, veamos un ejemplo de componentes rectangulares. Vamos a suponer que te digan hallar la resultante, hallar la resultante del sistema de vectores mostrados. Voy a poner solamente D y vamos a colocar aquí un plano cartesiano. Plano cartesiano. Vamos a poner los siguientes vectores, ¿no? Acá le vamos a poner 37 grados. Acá le ponemos 53 grados. Y acá le ponemos que este vector pues es, vamos a poner cualquier valor aquí, ya, 10 newtons. 10 newtons, o 10 nada más le vamos a poner ya para no complicarnos mucho. 10, el módulo de este vector es 10. Vamos a suponer que este es el vector A. Y este es otro vector cuyo módulo es, déjenme ver. No, mejor 20 y acá hay otro vector cuyo valor es 6, ¿ya? Y entonces te piden hallar la resultante, ¿ya? Ese problema quiero que le presten mucha atención eh, a esta explicación del problema, ¿sí? Para que lo puedan entender bien. Primero vamos a hallar la resultante en X. Mire, para hallar la resultante de todo el sistema, la resultante sería raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Esto es llamado el teorema de Pitágoras, ¿no? Esa sería la fórmula final, pero antes de usar esa fórmula final, lo que tenemos que hacer es las operaciones. Primero,
Resultante en X. ¿Qué sería resultante en X? Recuerden que este es X y este es Y. Eje X, eje Y. Eje horizontal y eje vertical. A ver, la resultante en X sería, hacemos esto, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Y aquí también hacemos esto. Resultante en X es 10 veces el coseno de 37, ¿sí? 10 veces el coseno de 37. Ahora, ¿qué signo tiene? Si está para acá, tendría signo positivo. Ese es el lado positivo igual que acá. Y ese es el lado negativo igual que aquí. Entonces, derecha y arriba es positivo y izquierda y abajo es negativo. ¿Qué otro componente hay en X? El de acá, ¿no es cierto? Sería 20 coseno de 53, que es negativo, menos 20 coseno de 53, ¿ok? Vamos a reemplazar. Coseno de 37 es 4 quintos. Y coseno de 53 es 3 quintos. Veamos cuál es el resultante en X. 10 por 4, 40. 40 entre 5, 8. 20 entre 5, 4. 4 por 3, 12. 8 menos 12 sale menos 4. Ya tenemos la resultante en X. Ahora nos falta ya la resultante en Y. En Y tenemos 3. Tenemos el componente de acá, el otro más larguito y el de abajo, ¿sí? Por ejemplo, ese es el vector 10, sería 10 seno positivo, ¿no? 10 seno de 37. El otro también sería acá arriba, ¿no? Más 20 seno de 53 menos el que va abajo menos 6. Ya. Seno de 37, ¿qué sería? Seno de 37 es 3 quintos. Más seno de 53 es 4 quintos. 10 entre 5, 2. 2 por 3, 6. Más 20 entre 5, 4. 4 por 4, 16. Finalmente, la resultante Y sale 16. Por lo tanto, la resultante final sería menos 4 al cuadrado, que es el valor de R de X, más 16 al cuadrado. 16 al cuadrado sale 256. 256 sumándole más 16. A ver, veamos, 256 más 16 sale 272 raíz cuadrada, lo cual sería la respuesta de la resultante del sistema de vectores mostrado, ¿ya? En caso tengan dificultad con algún ejercicio, vuelvan a poner el video. En la siguiente clase también veremos algo sobre vectores unitarios para ampliar un poquito más el conocimiento de ese tema. ¿Ya, chicos?